Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la transmisión de hoy del Catecismo Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y pues vamos a, como siempre, empezar con la invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé discernimiento y nos ayude este día. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo acerca precisamente de lo que es la vida eterna, ¿verdad? Lo que le llama aquí el catecismo la vida perdurable. Hablamos en la clase anterior acerca del juicio particular, explicamos a detalle cómo va a ser ese juicio al momento de morir y que seremos examinados por Dios de toda nuestra vida que hicimos bueno, que hicimos malo. Y Dios dará a cada uno de nosotros lo que es precisamente lo que nos corresponde. Ahora, en el caso de lo que es el juicio particular, pues tenemos solamente dos opciones eternas, lo que es el cielo o el infierno. Pero existe otra opción que no es eterna, es decir, que es temporal, y es precisamente el purgatorio. Eso nos enseña el magisterio de la Iglesia, pero hay personas que dicen dónde dice la palabra purgatorio, pues no lo dice tal cual con la palabra, pero sí lo especifica y lo insinúa plenamente en los evangelios, en lo que es el Antiguo Testamento sobre todo. Vamos a analizarlo, ¿sale? Para poder entender un poquito más. La pregunta 330 dice: ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar en que las almas de los justos son purificadas con grandes padecimientos. ¿Qué almas van al purgatorio? Las almas de los justos muertos en pecado venial o con pena temporal que pagar. Bueno, cuando seamos juzgados, si una persona está en pecado mortal, pues tendrá que ir al infierno. Si no está en pecado mortal, pero no está lo suficientemente limpio para entrar al cielo, pues tiene que ir al purgatorio. Y es algo lógico, ¿por qué? Porque en el cielo no puede entrar un alma que esté sucia, aún con la suciedad más pequeñita. Hay por allá en la historia de los santos, no recuerdo ahorita el nombre de la santa, una santa que Dios le permitió ver su alma, y cuando la vio se espantó porque vio que estaba sucia. Y le dice: ¿acaso estoy en pecado mortal? No, son todos tus veniales. Sabemos que lo grave es el pecado mortal porque definitivamente nos separa de Dios. Y si no nos arrepentimos, nos lleva al infierno. Nos lo dice el magisterio. ¿Y qué ocurre ahí? Pues simplemente que hay que analizar. Acuérdense que el pecado mortal es mortal cuando tiene materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si no es venial. Pero el venial también representa algo que no puede seguir o que no puede estar para poder entrar en el cielo. Dice en el 332, ¿cuántas cosas son de fe respecto al purgatorio? Bueno, o sea, ¿cuántas cosas voy a creer en cuanto al purgatorio? Dice 3 cosas de fe a saber. Primero es que hay purgatorio. Segundo, que las almas padecen ahí en él. Y tercero, que el santo sacrificio de la misa, las oraciones, indulgencias y demás obras de los vivos pueden aliviar sus penas. Vean qué hermoso, ¿no? Que ciertamente, pues, ahí van a ir las almas, a lo mejor ahí tendremos que ir por allá un tiempo para antes de ir al cielo, Dios quiera. Pero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en el tiempo que estamos ahí, Dios es tan bueno que quiere aligerar los procesos y permite que las personas que están aquí, precisamente en la tierra, podamos pedir por los fieles difuntos en la misa, en las oraciones, en los rosarios. En cualquier momento yo puedo hacer una oración, hay oraciones de liberación para que se liberen esas almas. O bien simplemente cuando me acuerde rezar un Padre Nuestro, una Ave María, por las almas del purgatorio, para que sean libres. Pero esto Dios lo permite que nosotros podamos interceder por ellos, porque es tanto el amor que tiene que no desea que estén ahí, pero tampoco pueden entrar, como acabo de decir, al cielo.
Y posteriormente, pues ellos, esas almas, cuando vayan al cielo, que ya estén en presencia de Dios, pues van a pedir por nosotros. O sea que es un proceso de oración entre nosotros hacia ellos, hacia el purgatorio, y una vez que llegan al cielo, ellos hacia nosotros. No tiene caso pedir por las almas que están ya en el cielo, ni tampoco tiene caso, porque ya están en presencia de Dios, ni tampoco tiene caso pedir por las almas que están en el infierno, porque ya se perdieron. Luego nos dice aquí algo interesante, dice, los protestantes niegan la existencia del purgatorio. Eso es algo importante, porque están negando así, como Dios es tan grande y tiene un amor tan grande, que no quiere que nos perdamos y nos da esa segunda y última oportunidad. Dice en el 333, ¿cómo sabemos que hay purgatorio? ¿Verdad? Dice, lo sabemos porque lo insinúa la Sagrada Escritura, lo enseña la tradición y la doctrina constante de la Iglesia y lo prueba la razón. Vamos a ver a qué se refiere. En cuanto a lo que lo insinúa la Escritura, dice, hay una parte bíblica interesante que dice, habiendo Judas Macabeo recogido 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén, a fin de que se ofreciera un sacrificio por los pecados de los muertos en el combate. Segunda a Macabeos 12:43. Y el sagrado texto anexa o añade que es un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Ahora bien, vean, vamos a analizar. ¿Sería cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos si no hubiera más que cielo e infierno? Lo que acabamos de decir. Aquí en esta cita bíblica nos dice que mandó a pedir por las almas de los muertos. Si fuera que él sabía que iban al cielo, pues no tenía caso, al infierno no tiene caso. Entonces, quiere decir que hay un lugar, precisamente, donde es precisamente una purificación para alcanzar el cielo. Y pues nos han dicho también muchos santos, ahorita recuerdo al Padre Pío que hablaba acerca, al Santo Padre Pío, hablaba acerca precisamente de las almas del purgatorio. Él sabía, por manera de sus dones de profecía, a veces le preguntaban, ¿dónde está fulano de tal que murió? Y decía, está en el cielo. O decía que estaba todavía en el purgatorio. O que se había perdido, en alguna ocasión se lo dijo a una persona. Entonces, y son varios santos los que hablan precisamente de esto, y la Iglesia lo pone como algo que debemos de creer. Luego dice, Jesucristo habla de pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en la otra. Ojo, eso está en Mateo 12:32. De consiguiente, si hay pecados que se perdonarán en otra vida, lo cual no podría ser si no hubiere purgatorio. Claro, dice hay pecados que no se perdonarán ni aquí ni allá. Si hay algo que se va a perdonar allá, pues entonces tiene que haber un purgatorio. Todo esto insinúa, dice luego, de consiguiente hay pecados que se perdonan en la otra vida, lo cual no podría ser si no hubiera purgatorio. San Pablo dice también que algunos se salvarán como por el fuego, es decir, pasarán por un fuego de salvación. Eso está en 1 Corintios 3:12-15. Esto insinúa que debe de haber un purgatorio. Véase también lo que es cuando se hizo la condenación por León X. El segundo punto dice, lo enseña la tradición y la doctrina constante de la Iglesia. Y aquí nos explica, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia Católica no ha dejado de rogar por sus hijos difuntos y de ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa. Así lo manifiestan todas las liturgias antiguas de Oriente y Occidente, lo que prueba que en ambas iglesias se creyó siempre en el purgatorio. Los santos padres y escritores eclesiásticos más antiguos de una y otra iglesia hacen muchas veces expresa mención del purgatorio. Por ejemplo, Tertuliano en el 240, San Cipriano en el 258, San Cirilo de Jerusalén en 386, San Juan Crisóstomo en 407, San Agustín en 430 y otros varios. Además, varios concilios, aún de los primeros siglos, hablan del purgatorio. Por ejemplo, el concilio de Cartago en 397, el concilio de Florencia, que fue de 1439 a 1445, y el concilio de Trento, que lo declara no dogma de fe que existe el purgatorio. Es decir, la Iglesia llega un momento en que, ante las dudas, acuérdense que lo que es precisamente
la reunión de los obispos, lo que son los concilios, que ya hemos dicho que se reúnen cuando hay dudas de algún tema de fe o existe alguna corriente que quiere revolver algunos puntos. Entonces el concilio se reúne y dice, bueno, esto es así. Y aquí nos dice que fue declarado dogma de fe, o sea, que es verdad, por el Concilio de Trento. Y la otra situación por la que sabemos que hay purgatorio, la número 3, es porque lo prueba la razón. Vamos a ver por qué. La razón también prueba de algún modo la existencia del purgatorio, porque al cielo solamente van las almas limpias de toda culpa y pena. Al infierno las que han abandonado este mundo en pecado mortal. Sin embargo, es evidente que mueren muchos que no pueden ser arrojados al infierno porque no tienen pecado mortal, ni entrar al cielo tampoco porque están manchados con culpas leves o porque tienen pena temporal que pagar. La razón nos dice que para estas almas debe de haber un lugar intermedio donde pueden purificarse de sus manchas, y este lugar, nos enseña la Iglesia, es el purgatorio. En el 334 nos dice, ¿cuánto tiempo quedan las almas en el purgatorio? Eso es interesante. Dice, hasta estar enteramente limpias y ser así dignas de la vista de Dios. Nos dice aquí en este catecismo, no sabemos el tiempo que las almas están en el purgatorio, pero si se atiende a las expresiones de los santos padres, es preciso inferir que está más tiempo de lo que comúnmente se cree. Después del juicio final dejará de existir el purgatorio, es decir, no en el juicio particular, sino ya en el final, ya que no habrá más que solo dos, el cielo y el infierno. En el 335 nos dice, ¿qué motivos especiales tenemos para orar por los muertos? ¿Cuáles son? Son 4 motivos especiales. El primero, la gloria a Dios, a quien procuramos adoradores perfectos, haciendo lo que entra en el cielo las almas del purgatorio. Es decir, rezar para que más gente esté ya con Dios, adorándole. Segundo, la caridad, porque los difuntos son nuestros hermanos en Jesucristo y nuestros parientes y amigos según la carne, que se halla en el estado más lastimoso y más digno de compasión. Tercero, lo hacemos por justicia, pues habrá tal vez en el purgatorio almas que están padeciendo por nuestra causa. Vean qué interesante. A lo mejor hay algún alma en el purgatorio que por culpa mía yo lo incité o alguien lo incitó a pecar, o a lo mejor hacer algo incorrecto, ¿verdad? Y entonces la persona lo hace, pero hubo influencia de otra persona. Y entonces nosotros tenemos que rezar. Si yo, por ejemplo, a lo mejor le hice algo mal a alguien, ¿verdad? Y esta persona, pues, sufrió mucho, a lo mejor tuvo corajes, tuvo malos sentimientos hacia mí, o no sabía hacia quién, porque no sabía quién le había ofendido, pues la persona es la causante. Y entonces, por eso tenemos, cuando nos arrepentimos, que pedir perdón por todas aquellas personas que hemos ofendido, porque a lo mejor está en el purgatorio, y por ese coraje, por esa situación que tuvo, pues fui causa yo de que fuera allá. También dice por nuestro propio interés, aunque no debe ser tanto nuestro interés, pero vamos a analizar, porque esas almas libertadas por nuestras oraciones intercederán por nosotros delante de Dios y algún día a su vez nos sacarán del purgatorio, ¿verdad? Yo creo que sería la última opción que podemos tener. Aquí tenemos que analizar algo que es la aplicación práctica. Dice, la doctrina del purgatorio debe movernos ¿a qué? Primero, a tomar gran empeño de evitar no solamente el pecado mortal, que es lo más importante, sino también todo pecado venial deliberado. Segundo, a aplicarnos a hacer obras de penitencia para satisfacer a las divinas justicias antes de salir de esta vida. Y tercero, a cuidar mucho de ganar indulgencias para suplir con el tesoro de la Iglesia las insuficiencias de nuestra flaqueza. Es decir, con lo que son precisamente las indulgencias que hay, después lo veremos, hay indulgencia plenaria, indulgencia parcial, donde Dios nos perdona todas esas exequias, solamente todas esas cosas que no son pecado mortal, porque el pecado mortal solamente se quita con la confesión, pero que son veniales y que yo los puedo suplir con obras de caridad, también con confesar esos pecados veniales, etcétera. Y tercero, cuidar mucho dice cuarto, a compadecernos tiernamente de las ánimas del purgatorio. Esto es muy interesante, vamos a analizar esto último. El purgatorio está ahí, ¿verdad? Y muy probablemente vamos a ir
Esperemos que no vayamos a un lado incorrecto, ¿verdad? Sino a ir al purgatorio para después ir al cielo. Había un amigo de Don Bosco, que era obispo, y en los sueños que él tenía, se le apareció su amigo el obispo y le dijo: reza por mí que estoy en el purgatorio. Y él se espantó porque hizo algo malo. No, no hizo nada malo, no estaba en pecado, lógicamente, pero dijo que faltó hacer más cosas, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a todos, no solamente a algún religioso o religiosa, sino a nosotros mismos como laicos, de que de repente pues nos olvidamos a lo mejor de ayudar a alguien, tuvimos pecados de omisión y no nos dimos cuenta que estábamos ofendiendo, haciendo algo incorrecto, y entonces en ese caso no es mortal, porque es, para que sea mortal, materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento, y resulta que pues algo hicimos mal. Por lo tanto, no podemos entrar al cielo. Entonces tenemos que ir al purgatorio. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? No sabemos. La otra vez estaba viendo un video de un sacerdote, porque en Roma hay un lugar que le llaman la casa de las almas del purgatorio, porque hay muchas cosas relacionadas y mucha explicación sobre de ello. Pero aquí lo interesante, como nos dice la aplicación práctica, es buscar, primero, no estar en pecado mortal, irme a confesar. Segundo, evitar los pecados veniales, ¿ok? Porque es muy importante. Y por último, me acuerdo de un sacerdote que decía: no le digan a las personas, ya está con Dios. No sabemos, ¿verdad? Cuando una persona fallece, no sabemos si está con Dios, decía el sacerdote, pero sí debemos de decirle que descanse, ojalá ya esté con Dios, ojalá esté descansando, y pedir por él. Porque decía el sacerdote, si decimos ya está con Dios, entonces nadie se va a animar a rezar por él, decía el sacerdote, porque ya asumimos que Dios ya está con él, o que él ya está con Dios. Entonces ya para qué rezar por él. Pero no, hay que rezar por los fieles difuntos. Y algo muy importante: si yo rezo por un familiar y resulta que no está en el purgatorio, Dios es tan bueno, sin duda alguna, que esa oración, que ya no le va a hacer falta a la persona por la que estoy rezando, porque ya está en el cielo, pues le va a servir a otra alma del purgatorio para que le ayude a salir precisamente de ahí. Evitemos ofender a Dios a como dé lugar. Decía un santo, este santo Domingo Sabio, decía: prefiero morir antes que pecar. Es decir, él tenía muy claro que el pecado mortal, como dice un sacerdote, el padre Carlos Espada, dice: el pecado mortal es peor, dice él, y él es exorcista, dice, es peor que una posesión, porque ¿qué ocurre allá? Le dice, el alma, dice, la persona que vive en pecado mortal está muerta en vida, porque su alma está muerta. Así lo dice el padre. Y así es, porque un alma que está en pecado mortal constantemente, por mucho tiempo, y no decide confesarse, pues entonces está viviendo una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Que Dios les bendiga. Mañana vamos a hablar acerca precisamente del infierno o la muerte eterna, y después veremos el cielo o la vida eterna. Que descansen, muy buenas noches, ojalá lo compartas para gloria de Dios. Dios les bendiga. Hasta mañana.